¿por qué no hay agua en Cumaná? Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la oportunidad que me das. No solo en Cumaná, también en parte de Mariguitar, en parte del municipio de Cruz Almerón Acosta y en gran parte de la isla de Margarita. El sistema Turimiquire Clavellino está conformado por la represa del Turimiquire, el túnel de Guamacán, de Guamacán, toda la red que implica el servicio a las ciudades, incluyendo la tubería submarina, que es la que lleva el agua a Margarita. No hay agua en Cumaná, parcialmente, vamos a decirlo así. Cumaná siempre se sirvió de una toma del río Guaranache, que lleva la planta de potabilizadora de Juan José Codallo, y después, en el año 88, cuando inauguran el Turimiquire, entonces pasamos a depender básicamente del Turimiquire. Es un sistema complementario, vamos a decir que es un sistema mixto. Ese túnel no ha tenido mantenimiento en muchísimos años. Como hay una planta de tratamiento en la entrada del túnel, entonces allí se clora, en realidad es una planta de clorado, allí cloran el agua, entonces toda la circulación del agua a través del túnel, el movimiento del agua, los gases del cloro han ido deteriorando la bóveda del túnel, porque el túnel en su parte inferior es como un canal y en la parte superior es una bóveda que no está completamente recubierta. Está recubierto en las entradas y la salida, y en el medio del túnel es prácticamente que la roca pura, pues la roca libre. Como no ha tenido mantenimiento, ha empezado por el efecto del cloro, por desgaste, por la misma dinámica de la física del agua, ha ido teniendo derrumbes sucesivos hasta que llegó el momento del colapso total. Ya se derrumbó y ya no hubo paso del agua. Entonces sí, efectivamente tenemos 77 días sin agua, pero no totalmente, porque entonces volvimos a recurrir al sistema secundario, que es el de la planta Juan José Codallo, y fue reforzada con una toma del viejo sistema de riego del río Manzanares para poder incrementar el volumen de la planta Juan José Codallo. La Sociedad Venezolana de Ingeniería Hidráulica, en lo que sucedió este colapso, preparó un informe con una serie de propuestas de cómo operar la red para de una manera poder garantizar el servicio en la ciudad con los déficits de volumen de agua que estaba proporcionando la Juan José Codallo. Porque si habían 5.000 litros por segundo que suministraba el túnel del Guamacán, la planta Juan José Codallo apenas está con 1.200 litros por segundo. Por supuesto que para la población no es suficiente la cantidad de agua. Ese informe preveía la sectorización de la ciudad en 4 sectores, de manera que se pudiera manejar la red y poder dar intermitentemente servicio a cada uno de los sectores, pero garantizando que por lo menos un día, 2 días a la semana, cada sector tuviera agua. Pero resulta que eso no ha sucedido así, pues no han hecho caso omiso de esa sectorización, y hay sectores que tienen agua 3 días continuos, hay otros sectores que tienen 2 días continuos, hay otros que tienen 1 día, y hay sectores, sobre todo el norte de la ciudad, que no hemos tenido ni una gota de agua desde que comenzó el problema el 26 de febrero, creo, si mal no recuerdo. Ahora, hemos conocido que se estaban haciendo algunos trabajos en ese túnel del que usted habla, de la presa, y al parecer esto terminó de colapsar. Aquí se comentó que inclusive hubo personas que quedaron allí tapeadas, no se sabe si murieron, si están vivas, o sea, no hay información a ciencia cierta. ¿Qué fue lo que ocurrió dentro de ese túnel? Bueno, nosotros no tenemos información en realidad de cuál es la magnitud del daño dentro del túnel, porque la opacidad de las autoridades es que no han informado.
Supuestamente de un problema que se resolvería en 72 horas, pasaron a 72 días y esperemos que no lleguemos a 72 meses. Pero no ha habido una información verídica de lo que está sucediendo. ¿Cuál es el daño que hay dentro del túnel? Primero dijeron que era un derrumbe, primero dijeron que era un sismo, no hay registro de Infunvisi de que ese día se haya producido ningún sismo. Dijeron que había un derrumbe, después dijeron que eran 2, después dijeron que eran 3, ya van por 5 sectores de derrumbe y los trabajos que se están acometiendo de manera artesanal. Al principio empezaron a sacar el material, hubo tomas de los mismos videos que pasaba el gobierno, donde estaban sacando los escombros en cajas de pescado y estaban sacándolo manualmente. Después construyeron como una especie de carro, pero resulta que están trabajando en unas condiciones muy precarias, porque allí no hay suficiente ventilación, no hay suficiente iluminación, se acumulan, hay gases que se acumulan dentro del túnel, porque dentro hay murciélagos. Entonces, los trabajadores están de verdad haciendo su trabajo en una forma inhumana. Lo lógico es que hubieran aireado el túnel, eso lo hicieron supuestamente casi que 60 días después del derrumbe, que empezaron a meter ventilación y empezaron a sacar material con unos carros y unas motos eléctricas, pero metieron entonces vehículos de combustión. Entonces, en un sitio confinado donde no hay suficiente ventilación, tú no puedes meter unos vehículos de combustión porque obviamente la gente se va a asfixiar por el monóxido de carbono. Entonces, no hay información precisa, solamente dijeron que eran 10 trabajadores que quedaron atrapados, uno logró salir y dar la alarma. Hasta allí sabemos, porque después de eso no nos dijeron, los periodistas estuvieron buscando información en los centros de salud, en los centros hospitalarios, y no hay información de que hayan atendido a nadie, un hermetismo total, así que hay la especulación, uno de que hubo un nuevo derrumbe y quedaron tapiados, y otro que fue que empezaron a asfixiarse por el monóxido, por contaminación del aire. Pero todo es Radio Bemba, lo que dicen, porque no hay información veraz de las autoridades. Ahora, el Colegio de Dígame. Ingenieros tiene alguna cifra de cuántas personas se han visto afectadas por este tema del agua, la población, digamos. Mira, un poco más de 1 millón de habitantes, considerando la población de Cumaná, parte de la población de Marihuitar, la de el Cruzamerón Acosta y la de Margarita, que es más o menos como un 45% de la isla, la que está afectada por este problema. Somos más, Cumaná tiene un poquito más de 400.000 habitantes. Margarita será más o menos una misma cantidad y el resto estaría entre la parte de Marihuitar y de Cruz Almerón Acosta, de alrededor de más de 200.000 familias. ¿Qué considera el Colegio de Ingenieros debe hacerse para solucionar el tema? Porque van a cumplir, en una semana y tanto, van a cumplir 3 meses sin agua. Sí. Mira, si se están haciendo trabajos en el túnel, pero no se está estabilizando el túnel, por supuesto que el problema va a continuar. Lo que nosotros tememos es que una vez que ellos saquen todos los escombros, vamos a decirlo coloquialmente, suelten el chorro y entonces volvimos a estar en lo mismo, porque no se le ha hecho las obras de mantenimiento, de estabilización y de recuperación del túnel. Entonces, sabemos que es un trabajo arduo, difícil, complejo, pero no es imposible, hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque si no, vamos a seguir en lo mismo, o sea, corriendo la arruga hasta que no se solucione la problemática. Mientras tanto, hay que manejar la red inteligentemente, de una manera planificada, de forma de que se pueda ir atendiendo a la población. Hay sectores altos donde no llega la presión del agua, entonces esos están abastecidos por cisterna, pero es una cisterna cada 8 días, que lo que te va a suministrar son 500 litros, por supuesto eso no es suficiente para una familia, lo que se calcula para una vivienda de 500, de 5 personas,
diarios son unos 1.200, entre 1.000 y 1.200 litros de agua diarios. Tú le das a una familia 500 litros cada 8 días, te podrás imaginar lo que eso significa. O sea, te altera, tú no puedes lavar, tú no puedes... Es que inclusive las personas que tienen agua, como no hay un cronograma establecido, entonces es un sobresalto. Llegó el agua, corre, mete a lavar, limpia, haz esto, o sea, prepara los alimentos. Es porque no hay, o sea, si tú supieras, mira, yo voy a tener agua el lunes en la noche, o el lunes. Entonces el agua puede llegar en la madrugada, tiene la gente que pararse corriendo a llenar los envases, o a ver qué es lo que puede lavar a esa hora, a veces que llegue en el día, a veces, entonces es una cosa intermitente, pero que no permite que la gente tenga tranquilidad, o sea, que tengamos calidad de vida, no es posible. Y los que no tenemos agua, bueno, viene una cisterna supuestamente cada 8 días, pero esa cisterna una vez se accidenta, otra vez mandan una cisterna de menor capacidad y no abarcó todo el sector. Entonces, uno vive en una zozobra que es imposible, que es insostenible. La situación es insostenible. ¿A quién señalamos como responsable de esta situación? Del mantenimiento del túnel, de la represa, de que no se haya arreglado, de que pareciera estar improvisado todo allí. ¿A quién señalamos? Al Estado. Porque yo no te puedo decir que la culpa sea de la actual gobernadora. Ella lo único que puede haber sido responsable es de no haber manejado el problema de una manera planificada, de una manera acorde, de haber pedido ayuda, de haberse asesorado mejor para resolver la situación. Pero este es un problema, empezando que la represa tiene una fisura y que tiene esa fisura hay que corregirla, porque en cualquier momento puede más bien entonces colapsar también la represa y entonces ahí se verá que nos vamos a quedar sin agua todito. Pero esa represa, que se le han estado haciendo trabajo de mantenimiento periódico con buzos, ese mantenimiento se ha demostrado que no es eficaz, que no logra solventar el problema de la pantalla en la represa. Entonces, lo que se sugiere es que se vacíe un poco la represa, se le baje el nivel del agua, se acometan las reparaciones en seco y después entonces se vuelva a llenar la represa y porque pueda entonces empezar a funcionar adecuadamente. El túnel, hay que poner una empresa que estabilice el túnel, que recupere el túnel, que haga un nuevo recubrimiento total, porque este recubrimiento que tenía no era total sino parcial. Eso también va a llevar tiempo, pero dependiendo de la tecnología, podría hacerse, vamos a decir que por debajo circule el agua, se ponga una mesa a mitad y mientras se va recuperando la bóveda. Pero eso llevaría tiempo. Hay empresas capacitadas en el país. No necesariamente tienen que ser empresas foráneas, pero tendría que haber una ley de crédito público, porque esos son recursos que tengan nombre y apellido y diga ley de crédito público para la represa del Turimiquira y el túnel de Huamacán. Y con eso, lo otro sería establecer una autoridad única, para que esa autoridad única pueda asumir todo el manejo complejo de toda la red, porque no es solamente la represa, como te dije, no es solamente la represa y el túnel, sino también el manejo de la red de abastecimiento interno de la ciudad. Aquí tuvimos un problema de que tanto tiempo los tubos, la tubería sin agua, el material se va debilitando. Entonces, cuando tú le vuelves a meter presión de agua a las tuberías, entonces empiezan a surgir roturas. La tubería matriz de la Avenida Panamericana, una avenida importante de la ciudad, cuando le metieron la presión de agua, colapsó. Hicieron una reparación y en la madrugada otra vez volvió a romperse porque, al igual que Corpoelec, Hidrocaribe no tiene materiales adecuados, no tiene suficientes equipos para acometer eso. Entonces, habría que nombrar una autoridad única que permita manejar todo el problema complejo que significa el abastecimiento de agua de la ciudad. Inclusive, ajá, dígame. Hay que revisar
las tomas ilegales. Hay que revisar las fugas de la tubería submarina o cambiar la tubería submarina que va a Margarita, porque tiene muchísimas fugas también. Es una tubería relativamente vieja, de forma de que podamos renovar el sistema y entonces ese sistema dure por una cantidad de años, muchísimo más. Para terminar, entonces no hay una solución a corto plazo, por lo que usted me cuenta. No, bueno, no hay una solución a corto plazo, y menos si no se ha empezado a cometer el problema como debe ser. Nosotros pensamos, como te digo, si desde un principio se hubiera empezado a manejar la reparación del túnel como debe ser, no de una manera artesanal y arcaica, sacando piedritas por piedritas, si no tuvieras metido un sistema eléctrico, hubieras metido la ventilación en el túnel, ya se hubiera despejado el túnel en lo que se refiere a los escombros, que son las obstrucciones que tiene el túnel. Y bueno, en esa misma medida, si hubieras ido entonces contratando una empresa para el manejo y la reparación del túnel, ya estuviéramos avanzados. Ya vamos a cumplir 3 meses y por eso te digo, espero que no. La gobernadora primero dijo que en 72 horas estaba el problema resuelto. Ya pasamos los 72 días y espero que no sean 72 meses, porque la verdad es que es compleja y delicada, muy delicada la situación. No solamente desde el punto de vista de las familias, porque también está el problema de las empresas. ¿Qué pasa con la industria pesquera? ¿Qué pasa con las industrias procesadoras de alimentos? ¿Qué pasa con el comercio? Hay pérdidas importantes en la ciudad por toda la problemática del agua. Los niños, ¿cómo van a clase? Pero van a clase ¿en qué condiciones? Y tú no tienes cómo lavarle el uniforme a los muchachos, ¿cómo hace para mandarlos para el colegio? Sin embargo, bueno, se han incorporado a los colegios, pero con restricciones de ir a los sanitarios, con cierta flexibilidad, pero por supuesto que vamos a tener un año escolar deficiente con estas condiciones.